está. Muy buenas tardes. Entonces, el siguiente tema son estructuras dúctiles y análisis sísmico no lineal, que estarán a cargo los doctores Edgar Tapia, que es investigador por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Metropolitana, o sea, él juega en el Guadalajara, y Héctor Guerrero, trabaja en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y es doctor también en ingeniería, ¿no? Entonces tendrán la oportunidad de presentar estructuras dúctiles y análisis sísmico no lineal, dos temas sumamente importantes para la norma. Adelante, por favor. Pues gracias. Quiero iniciar agradeciendo al comité organizador que me han hecho favor de invitarme a participar en esta sesión. Y como comentaba el maestro Raúl Yan, a mí me toca platicar con ustedes del capítulo 16, que se titula así, Estructuras dúctiles, echando un vistazo al... A ver, perdón. Ahí está. No, ya. Ahí está. Echando un vistazo al índice, se ve así. Tiene esas 8 secciones que ven ahí y describe las estructuras o los requisitos que debe de tener el sistema estructural para que la estructura sea dúctil. Pues tengo poco tiempo para recorrer todo un capítulo, así que yo les quiero proponer que nos concentremos en los requisitos generales, esto es, voy a hacer una introducción y que platiquemos solo de algunos sistemas estructurales para entender cuál es el contenido y cuáles son los principales cambios que ha tenido la normatividad en este capítulo. Es decir, que quisiera que viéramos o platicáramos de marcos rígidos de acero, de marcos con contravientos, de marcos rígidos compuestos y finalmente hagamos unos comentarios del sistema Diagrid. Si alguien me pregunta, oye, ¿de qué se trata el capítulo? Miren, en este capítulo se define la evolución del daño, se establecen líneas de defensa para que la respuesta sísmica de las estructuras sea adecuada. Entre ello es necesario que la estructura no tenga concentraciones de daño y como ejemplo de una concentración de daño es evitar el pandeo local, que las secciones sean dúctiles. Dentro de esta idea de identificar que no haya daño, pues se identifican las zonas que son críticas, esto es la formación de articulaciones, que es un tema que les va a platicar un poco más adelante el doctor Héctor Guerrero, zonas protegidas, soldaduras de demanda crítica y la transmisión efectiva entre los elementos estructurales, esto es conexiones, traves, columnas, zona de panel, tornillos, soldaduras, placa base, para garantizar que la respuesta del sistema sea estable. De manera que pues entonces este es el camino que les propongo para esta tarde, platiquemos de la introducción y a partir de ahí simplemente desdoblaremos algunos criterios para el diseño de las estructuras, enfocándonos en los cambios, pero haciendo un repaso completo de cuáles son los criterios que se deben de seguir para que logremos garantizar que las estructuras sean dúctiles. Por esa razón, en esta introducción, en esta parte de la introducción, necesito repasar con ustedes algunos conceptos. Imagínense que yo tengo este edificio y le pongo una carga lateral, debe de haber, vamos a monitorear en este sistema, digamos, el cortante basal contra la deformación en la azotea. Entonces yo le empiezo a poner carga, tiene que haber un intervalo elástico donde la estructura no tiene daño. De hecho, si yo quito la carga, el sistema vuelve al estado inicial, como es este edificio. Este edificio, el hecho que no tenga daño no significa que no haya estado sometido a una demanda sísmica, pero convengamos que yo sigo aplicando la demanda sísmica y tiene que llegar un punto en el que algo se comience a dañar. Si estamos hablando de estructuras de acero, pensemos que tengan contravientos, entonces el contraviento en compresión pandea, el contraviento en tensión fluye, el daño se propaga a las traves, si es necesario las columnas se articulan únicamente en la base de todo el sistema hasta que llega un punto previo a la falla. De esta gráfica se distinguen 3 propiedades relevantes que hay que tener siempre visibles: la resistencia, la rigidez y la capacidad de deformación. Y yo quiero que vean que el camino más directo para entender qué tan dañada está el sistema está relacionado con la deformación. Simplemente, entre más a la izquierda estoy, la estructura está menos dañada, y entre más a la derecha estoy, la estructura está más dañada. Con esto lo que estoy intentando hacerles pensar es que yo podría
brincar de esta gráfica, que es una curva de capacidad, a una gráfica que me relacione cómo fue la incursión del daño. Entonces yo podría identificar zonas donde el daño fue verdaderamente, no existe daño, o tal vez el daño es menor, o quizá cruzar un umbral donde el daño pueda ser reparable o tal vez irreparable. Si me mandan voy a darnos una opinión de este edificio después de un sismo, déjame hacer unos análisis para verificar si lo podemos reparar, si es viable la reparación desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista económico, y tengo que identificar también una zona donde el daño sea severo. Entonces, la manera como se estudia esto es a partir de unos niveles de desempeño que tuvo la estructura después del sismo. Y vean cómo lo estoy asociando con la norma de sismo del 2023 en esta matriz de desempeño. Vean cómo existe este nivel de desempeño de limitación de daños para elementos no estructurales, de ocupación inmediata, de un daño muy moderado, veanlo acá en la curva, seguridad de vida al punto donde empieza a haber una degradación de resistencia y un estado poco deseable que se llama prevención de colapso. De esta gráfica se entiende que necesito unos límites para la revisión en seguridad de vida y que necesito unos límites para la revisión de ocupación inmediata. Y vean que en la norma de sismo, sigo hablando de la norma de sismo, estos límites están establecidos en términos de distorsión, porque ya platicábamos que es la manera de controlar el daño, están establecidos para las estructuras de acero y compuestas en esta tabla 4.3.2, y observen que no se alcanzan a distinguir bien los colores, pero bueno, acá les puse el color amarillo para el límite de distorsión de seguridad de vida y el límite de distorsión de ocupación inmediata, y aquí viene un listado bastante detallado. Esta tabla es de varias hojas de los sistemas estructurales, y esta vez tuvimos mucho cuidado en asociar lo que estaba en la norma de acero, de esta tabla específicamente, con el listado de sistemas estructurales que están en el capítulo 16, que es el que me pidieron que platicara con ustedes. Entonces, hagamos un resumen, a ver qué hacemos, cómo es nuestro procedimiento de diseño. Entonces, yo tengo una demanda máxima, me piden que haga un edificio, yo me fijo cuál es la demanda máxima, pero yo no diseño para esa demanda máxima porque me quedarían, tal vez sería incosteable el tamaño de los elementos estructurales, la cimentación. Entonces, yo uso unos factores de reducción de fuerza global, y con eso reduzco esta demanda, pero mis análisis vean que son elásticos, es decir, que la relación que hay entre los esfuerzos, eje de las Y y las deformaciones son constantes, así que esto es simplemente una línea, y cuando yo reduzco esta carga, pues esta carga se reduce siguiendo la línea. Yo con esta carga hago mi modelo en la computadora y le pongo correr. Entonces, cuando yo lo corro, obtengo unos desplazamientos, y esos desplazamientos para hacer la revisión en seguridad de vida los obtengo multiplicando este desplazamiento por esos factores de reducción de fuerza global, de manera que si están conmigo, no modifiqué la carga, pero simplemente modifiqué el desplazamiento. Así que vean que lo que se revisa en la norma es una curva elastoplástica perfecta, una parte elástica y una parte plástica. El comportamiento preciso del sistema estructural está más bien reflejado en la curva en color rojo, y usualmente esas curvas se tienen que parecer si el sistema es convencional, si está dentro del marco normativo, si es de baja o de mediana altura, si no es demasiado irregular, el procedimiento funciona. Observen que la distancia que hay de este punto a este punto de acá pues está supeditada al nivel de detallado, de manera que por eso yo hago aquí una primera revisión o una segunda revisión de esta distorsión para seguridad de vida, y también hago una revisión por acá para ocupación inmediata. Solo que les llamo la atención que en el procedimiento el procedimiento no pretende predecir qué elemento estructural se dañó primero. O sea, no me dice ahí, el procedimiento no incluye esa idea, no lleva implícita una predicción del daño, sino que es una estimación indirecta de la respuesta inelástica. En otras palabras, no hay forma, así como lo está aquí, que yo me fije que si primero van a dañarse las columnas
y luego se van a dañar las traves, o al revés, a lo mejor sí funciona bien y primero se dañan los contravientos, luego las traves y luego las columnas. Es decir, que debe de haber una manera como se daña el sistema estructural, de manera que yo pueda definir unos mecanismos de colapso, pero ese mecanismo de colapso no depende del criterio de la norma de sismo, sino que se debe de establecer un procedimiento para que se consigan los mecanismos que estamos presuponiendo como parte del proceso de diseño. Ven, en la parte de arriba hay un mecanismo donde primero se dañan las traves, luego se dañan las columnas, incluso en pisos intermedios, y los contravientos no se dieron cuenta que estaba temblando cuando estaba formado el mecanismo de daño. Mientras que en la parte de abajo es muy diferente, primero se dañan los contravientos en compresión, luego los contravientos en tensión, hay daño en las traves, y finalmente poco o nulo daño en las columnas cuando está formado el mecanismo. En otras palabras, lo que estoy intentando decirles es que el complemento de la filosofía de la norma de sismo se basa en aplicar una filosofía de diseño que se llama filosofía del diseño por capacidad. El ingeniero debe de realizar un análisis por capacidad. Y para explicar esto, imagínense que de alguna manera logro amarrar aquí a esta madera una cadena. Entonces yo le voy a jalar a la cadena y como todos los eslabones son iguales, cualquier eslabón, suponiendo que tuviera fuerza para romper esa cadena, si todos los eslabones son iguales, cualquier eslabón se podría dañar. Y convengamos que un eslabón es la trave, otro es la conexión, otro es la placa base, la soldadura, las anclas. Así que si yo le jalo y cualquiera se puede dañar, el sismo es el que va a escoger. En contraste, si yo quiero escoger las líneas de defensa y quiero que la primera línea de defensa sea, por ejemplo, la trave, entonces la siguiente línea de defensa, la columna, tiene que estar diseñada no con el jalón que yo le voy a dar, sino con la máxima capacidad que puede desarrollar la trave. Y entonces, aquí tenía un contraviento. Si quiero que el contraviento sea la primera línea de defensa, entonces la trave tiene que estar diseñada con la máxima capacidad que puede ofrecer el contraviento. Y entonces la columna con la máxima capacidad que puede dar la trave. Y la conexión y la cimentación, la placa base, las anclas, pues con la máxima capacidad que puede dar la columna. Si están conmigo, estoy definiendo un mecanismo de daño, como va a pasar de un estado de no tener daño, recuerden las gráficas que les mostraba de la norma de sismo, a un estado donde la estructura generaría un mecanismo. En realidad lo que está definiendo filosofía del diseño por capacidad es un mecanismo de colapso. En lo que estamos platicando es un mecanismo columna fuerte, viga débil, contraviento más débil. Y eso no lo sabe hacer la computadora. No importa qué programa me digan que utilizan al despacho, es necesario que el ingeniero que está diseñando aplique esta filosofía del diseño por capacidad para que se pueda realizar se siga el proceso completo que describíamos de la norma de sismo. Eso quiere decir que, en resumen, ¿de qué se trata el capítulo 16? Explica cómo se hace el diseño por capacidad para cada uno de los sistemas estructurales. Entonces ya escogimos algunos para ejemplificarlo. Empecemos con marcos rígidos, por ejemplo. Entonces, primero, marcos rígidos son traves y columnas que están perfectamente alineados. El eje de la trave está perfectamente alineado con el eje de la columna, de manera que hay una transmisión de momentos. Entonces, si yo tengo un mecanismo un sistema estructural de traves y columnas, el mecanismo que yo estoy esperando que se forme es algo así. Observen que no hay articulaciones. Cada una de estas pelotitas refleja daño, y ese daño es a lo que le estoy llamando articulaciones plásticas. Observen que no hay articulaciones plásticas en pisos intermedios en columnas, que todas las traves están biarticuladas, es decir, hay articulación o hay daño del lado izquierdo y hay daño del lado derecho, y que si fuera necesario puede ser que el daño ocurra en las columnas, pero únicamente en la planta baja de las columnas. No es posible que las columnas estén articuladas arriba porque genera inestabilidad. Entonces es un mecanismo donde la trave es débil y la columna es fuerte. Quiero también hacerles notar que, dado que los elementos están dominados predominantemente por flexión, aunque sean columnas, están dominadas por flexión, el daño ocurre únicamente acá en el extremo del elemento. Vean, la columna permanece elástica, aquí está formada la articulación, y en la parte, el resto de la trave, en general permanece elástica, porque son elementos que están dominados por demandas por flexión. Por cierto que a lo largo de la presentación
van a ver artículos en donde pueden complementar la información de la diapositiva, por si quieren estudiarlo más a detalle, o bien se trata de información que saqué de alguno de estos artículos. Yo tengo la impresión que van a tener ustedes estas diapositivas o que van a estar disponibles por si después quisieran consultar más información de lo que se discute en cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que debe de suponer este mecanismo? Pues que primero se biarticulen las traves y que la columna quede diseñada con la máxima capacidad que puede desarrollar las traves. Esto es decir, que yo hago un análisis modal espectral, como lo saben hacer, ponen la carga muerta, ponen la carga viva, las combinaciones sísmicas, el espectro del 100% en una dirección, 30% en la otra dirección, hacen el análisis y buscan para cuál combinación esta trave tiene la peor demanda. Diseñan la trave y luego tienen que verificar cuál es la articulación plástica, cuál es el momento máximo que puede desarrollar suponiendo la biarticulación para transmitir esta demanda a las columnas. ¿Cómo se calcula ese momento? Bueno, pues ahí dice en la norma, en este capítulo 16, que este momento máximo se multiplica así. Yo en un momento más les cuento exactamente qué significan esos parámetros, pero como aquí ya les dije que diseñamos la trave, no quisiera omitir pues comentar algo que seguramente ya les explicaron en la mañana. La trave tiene que ser sección tipo 1, tiene que ser sección tipo 2, porque estamos esperando que tenga una incursión inelástica estable. Seguramente ya les platicaron pues cómo se rehacen estas revisiones para sección tipo 1, para sección tipo 2, y además hay un segundo enemigo para esa trave, que es el hecho que pueda existir esta inestabilidad por flexotorsión. La trave no se flecha, sino que se tuerce sobre su eje. Entonces esa disminución queda capturada por estos límites de L y LR que seguramente ya les platicaron, de manera que para una trave de un sistema dúctil no admitiría estas reducciones del momento por esta inestabilidad, sino que yo buscaría que la trave sea sección tipo 1, tipo 2 y además que la longitud no arriostrada no esté asociada con esta inestabilidad por flexotorsión. Me toca a mí como redondear, digamos, lo que estuvieron platicando en la mañana. Entonces, ¿cómo se calcula ese momento de la articulación plástica? Estoy repitiendo simplemente la ecuación. Vean que multiplica este factor CPR, y aquí les puse que lo que estima, no lo dice textualmente el capítulo, pero yo se los digo, estima la sobreresistencia, es decir, un extra de capacidad que tiene por un efecto que se llama endurecimiento por deformación, por restricciones locales y por otros factores. Y se calcula muy fácil, miren, depende del material, el esfuerzo de flencia más el esfuerzo último entre 2 veces el esfuerzo de flencia, quiere decir que este número siempre es mayor a 1. Y entonces, ¿qué es eso del endurecimiento por deformación? Si ustedes tuvieran una probeta de un material metálico y lo estiran, tiene que llegar a un punto donde el sistema empieza a fluir y ya que está dañado, ya que tiene una deformación, hay una recuperación a nivel microscópica, un reacomodo de las partículas del material metálico, es decir, ocurre en acero, pero también ocurre en aluminio, en donde el material puede soportar más resistencia que el que tenía de manera inicial. Es esta pendiente que está acá. Y observen cómo este incremento de resistencia pues se tiene que tomar en cuenta para sacar el máximo momento. Yo cuando les explico esto a mis estudiantes les digo, estamos intentando sacar la máxima patada que puede dar la trave hacia la columna para garantizar que la columna no se dañe. Además, bueno, otra vez acá hay artículos donde discute más a detalle esto del endurecimiento por deformación y además depende de este factor RY. Este factor RY es un factor de sobreresistencia de material. Entonces está diciendo, oye, mira, el acero no existe en la naturaleza, entonces es una mezcla de materiales, como lo pasan en las películas, ahí ponen todo el rojo vivo y le van echando elementos químicos y cuando rolan el perfil, pues tiene que cumplir un esfuerzo de flencia mínimo. Y pónganse a pensarlo, si ustedes estuvieran haciendo esta revoltura de elementos químicos, no lo hacen para que lo cumpla al límite, sino lo hacen para que quede un poquito sobrado, de manera que ustedes puedan estar seguros que el perfil va a cumplir la norma que tienen ahí. De manera que este factor de sobreresistencia del material aquí está, es una relación entre el esfuerzo de flencia real que tiene la placa o que tiene el perfil, entre un esfuerzo de flencia teórico. Pongamos un ejemplo. Si tengo un acero de grado 50, el esfuerzo de flencia son 3.515, y de manera que
aquí tengo 3.515 y este es el esfuerzo de fluencia real, que va a ser más grande que de 3.515 y alguien a lo mejor ya se está preocupando porque dice, oye, yo estoy diseñando la estructura y de repente me dices que quieres que yo te diga cuál va a ser el esfuerzo de fluencia real de la placa o del perfil. No se preocupen, miren, para eso se incluye en este capítulo esta tabla en donde se establece el esfuerzo de fluencia esperado, digamos, es decir, este factor de sobreresistencia en la fluencia y también un factor de sobreresistencia último, depende del tipo de acero y vean que siempre es mayor a 1, o sea, siempre es un poquito más grande. Con algunos de mis estudiantes hemos hecho pruebas de muchos perfiles de fabricación o de disponibilidad en el país y aunque estas tablas están íntegramente basadas en reglamentos extranjeros, pues las pruebas nos hacen estar tranquilos de que la calidad del acero existente en el mercado nacional es bastante equivalente con pruebas de perfiles en otras partes del mundo, por lo que la tabla nos da confianza en su aplicación. Entonces, continuando con el proceso del diseño por capacidad, observen cómo ustedes ya alimentan esta ecuación para obtener el momento plástico que se puede generar aquí. Entonces, este momento plástico ocurre en este extremo y en este extremo, pero además tiene que esto carga muerta, carga viva, cargas puntuales, de manera que lo que uno hace es sacar suma de momentos en este punto y todos los efectos de los momentos de flexión se suman y de manera que uno obtiene un momento del mecanismo. Este momento del mecanismo, si uno lo divide entre una distancia, pues lo que obtiene uno es un cortante. ¿Y cuál es la distancia que se involucra? La separación entre los puntos de la articulación plástica. Ya les enseñé una fotografía para que se imaginen cómo se ve esta articulación plástica. Y con eso, si estamos juntos, saqué los efectos de la trave, la máxima patada que les digo a mis estudiantes, hacia la columna. De manera que cuando yo hago el diseño de estos marcos, no hago el diseño de la columna con lo que dice el análisis modal espectral, sino que siguiendo los criterios del capítulo 16, se hace con la máxima capacidad que puede desarrollar la trave, y con eso diseño la columna. En realidad, vean que lo que estamos aplicando es justamente esta filosofía, o sea, siendo más explícitos. ¿Cómo diseño esta columna de acá abajo? Bueno, pues es el cortante, ya mostramos cómo se saca, como si estuvieran fluyendo las traves al mismo tiempo y aplicando el momento que le corresponde aquí a este nodo, el momento en flexión de la columna, la mitad de este momento se va para arriba y la mitad de este momento se va para abajo, de manera que diseño la columna por flexo-compresión, pero no, repito, no a partir del análisis modal espectral, sino de la máxima carga que puede desarrollar la trave en este mecanismo que estamos suponiendo acá. Y les decía, la trave se diseña por flexo-compresión y no quiero insistirles, que este momento que está acá lo calculamos a mano y que en las estructuras de acero hay unos efectos que se llaman de segundo orden, que en una definición muy práctica es que la manera como se deforma el sistema puede hacer que se incremente ese momento. Ese efecto es muy importante en las estructuras de acero porque las estructuras pueden estar asociadas a una mayor deformación. Entonces, como yo lo calculé a mano, vean que no están incluidos los efectos, sino que es necesario incluirlos y simplemente les estoy trayendo a la memoria algo que seguramente les platicaron hoy en la mañana, de este método con factores donde se logra incrementar el momento por la manera como se deforma el sistema estructural. ¿Y cómo se diseña entonces esta columna con estos momentos incrementados? Hay que hacer 2 revisiones, nuevamente esto ya se los platicaron, una revisión por secciones extremas y una revisión como columna completa. Y creo que yo quisiera simplemente enfatizarles que el procedimiento del diseño por capacidad que se explica en este capítulo incrementa los efectos en la parte de arriba de esta inecuación. Vean cómo este momento es el momento relacionado con la articulación de la trave y de igual manera esta carga axial está relacionada con la suma de los cortantes del mecanismo que propusimos en la trave. Acá está la revisión como columna completa y simplemente les llamo nuevamente la atención para que vean que en la parte de arriba carga axial parte del mecanismo que está propuesto y también en los momentos pues parte del mecanismo que está propuesto. Con esto que acabamos de platicar aquí, diríamos que ya platicamos cómo diseñar la columna en compresión. Sin embargo, vean que cuando hicimos todo este proceso propusimos como si
el edificio lo estuviéramos empujando del lado derecho, de manera que todos los efectos en compresión vienen a esta columna. Pero si ustedes se acuerdan de sus clases de isostáticas o de análisis estructural, pues esta columna de acá, pues está en tensión. Por la columna no me preocupo, el acero funciona muy bien en tensión, estaría tal vez en flexotensión, pero funciona bien el acero en tensión. El punto está en que vean que aquí abajo las anclas de la placa base, la cimentación, tienen una demanda que puede estar hacia arriba, y la carga gravitacional va hacia abajo, pero este cortante, que puede ser no despreciable, va hacia arriba. Y si se acuerdan, o si les ha tocado diseñar, las anclas, las placas base, la cimentación, pues se diseña por efectos de tensión. Y si además le ponen este efecto hacia arriba, esta condición puede regir el diseño. Y miren, como ejemplo, les estoy poniendo, traigo aquí a la memoria unas placas bases del sismo de Northridge de 1994, este es en Estados Unidos, pues, otra vez más información lo encuentran acá en estos artículos, donde placas bases de 2 pulgadas se fracturaron, pues seguramente por este efecto. Entonces no olviden que para estar seguros que todo funciona bien, hay que hacer también esta revisión. Adicionalmente, en el capítulo encontrarán zonas o regiones que se llaman zonas protegidas. Entonces, en esas zonas se está presuponiendo que va a haber una concentración de daño. Ya les había enseñado otras fotografías donde la parte central de los elementos que están dominados por efectos de flexión quedan elásticos y solo los extremos se articulan. Entonces vean cómo están señaladas en el capítulo las zonas que se llaman zonas protegidas. Y les digo a mis estudiantes, miren, ahí no dejen que le perforen nada, que le cuelguen nada, que le pongan una placa. Con tantito que le muevan ahí, modifican el mecanismo que ustedes propusieron. Todo está basado en el mecanismo que de daño. Les pongo acá una fotografía de una prueba experimental para que vean que todo el daño efectivamente ocurre ahí y esta parte queda elástica. Y como es mi única diapositiva de zonas protegidas, aproveché para incluir otras zonas protegidas que van a encontrar. Esta vez es de un marco con contraventos excéntricos. Más adelante platicamos más sobre él, pero lo que les llama la atención es que vean cómo en el caso de los contraventos excéntricos, esta es la zona protegida, y les digo, ahí no le pongan nada, ni siquiera los pernos de cortante, porque tantito le modifiquen, se modifica el mecanismo. Y como ejemplo, les pongo esta viga enlace o viga eslabón durante el sismo de Christchurch en Nueva Zelanda en el 2010 y 2011, y vean el daño que tiene a la losa acero, lo que quiere decir que aquí tenía pernos de cortante y bueno, por eso están teniendo este daño tan significativo que no debería de haberse presentado. Otra vez ahí están la referencia por si alguien está interesado. Y seguramente también ya les platicaron que bueno, para que todo funcione bien, ya dijimos cómo se diseñan las traves, las columnas, hicimos un comentario breve para el asunto de las placas bases y de las anclas. La conexión también tiene que funcionar bien. Entonces hay un listado mucho más amplio, seguramente ya se los contaron, de alcances más detallados, que están basados en el ISC 356. Sin embargo, bueno, vamos trabajando en México para mejorar el conocimiento de las conexiones, aplicando la metodología o las prácticas nacionales que no forzosamente son equivalentes a lo que ocurre en otro país, de modo que llevamos camino recorrido con algunas pruebas, bueno, no como algunas, con varias pruebas experimentales. Ahí están los nombres de algunos de mis colegas que han estado interesados en participar en pruebas experimentales y también algunos de mis estudiantes que hemos desarrollado pues ya bastantes pruebas. Hemos enseñado vigas y de perfiles de acero a eje mayor, a eje menor, conexiones, a vigas, a columnas embebidas en concreto, con la viga de acero, con columnas de sección cajón, de 4 placas, con vigas, de manera que pues la intención es que el contenido de nuestra norma esté bien adaptada a las prácticas de lo que ocurre en México. Volteemos a ver otro sistema estructural y quisiera hacer unos breves comentarios de este sistema de marcos con armaduras. Solo para familiarizar, este sistema fue muy usado en la década de los 60, 70, 80, tal vez 90, porque era complicado importar vigas de acero. De aquí estaban haciendo una obra y de aquí que mandaban un telegrama y les contestaban y llegaba la transferencia, embarcaban las piezas y llegaban a Veracruz. Uy, no, yo ya había acabado la obra. Entonces, por eso le ponían una armadura plana.
Hay muchas estructuras en zona sísmica que tiene este esquema y el punto por el que quise incluir un comentario particular en estas diapositivas es porque, pues desafortunadamente, las experiencias que hemos tenido en México en edificios de acero son justamente con este sistema estructural. El único edificio colapsado, la experiencia más triste que tenemos en edificios de acero es del sismo del 19 de septiembre del 85, es el complejo Pino Suárez, donde una de las torres de 21 pisos colapsó sobre otra torre de 15 pisos también de acero, y el sistema era justamente columnas de sección cajón con vigas de alma abierta, y del lado derecho también está muy bien documentado un edificio de acero de 3 pisos que dañado en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Otra vez, sin más información, acudan a estos artículos, incluso si alguien tuviera algún problema para conseguirlo, no dude en avisarme. Entonces, hay más definiciones de los alcances de estas armaduras planas. Básicamente, si ustedes traen esta idea que teníamos de los marcos, donde se definía que la trave iba a ser la primera línea de defensa, pues entonces también acá en la viga armada, en la armadura, se tiene que identificar una sección, unos segmentos que que representarán la primera línea de defensa. Ese segmento se llama segmento especial. Observen que hay más configuraciones en esta versión de la norma, y todo se calcula con esta ecuación que se ve muy aparatosa, pero ahí el capítulo va explicando cuándo hay que poner una cosa y cuándo no. Yo tengo confianza que si la revisan con cuidado van a distinguir que no es más que unos cuantos cálculos de propiedades de la armadura. Sigo caminando por los sistemas estructurales. Esta vez quiero platicar de los contravientos. Lo primero que voy a hacer es definir los tipos de contravientos. Entonces, si ustedes continúan la línea de acción del contraviento y la línea de acción de la trave, y si esas líneas de acción de la trave y del contraviento con la columna medianamente llegan a la misma posición, tendrían que hablar de una configuración de marcos con contravientos concéntricos. Mientras que si la línea de acción del contraviento con el otro contraviento y con la trave no llegan al mismo lugar, sino que se genera una excentricidad en la acción de la descarga que tienen los contravientos, hablaré de una configuración de marcos contravientos excéntricos. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque el comportamiento que tienen estos sistemas es diametralmente diferente. Si, como esta plática lleva un alto sentido de demandas sísmicas, creo que conviene que los reorganicemos en función de entender cuál es el que tiene un mejor comportamiento, y se vería así. En esta diapositiva, entre más a la derecha estoy, la estructura tiene un mejor comportamiento, y entre más a la izquierda estoy, la estructura tiene un peor comportamiento. De hecho, la que está más hacia la izquierda incluso está prohibida en zonas sísmicas. No es buena idea esa configuración de marcos con contravientos concéntricos en esa configuración en K, lo que incluye también patas de gallo, es decir, que nada más descargue con uno de los elementos. Y del lado derecho, el que veo que tiene un mejor comportamiento, observen que es el de marcos con contravientos excéntricos. Entonces, empecemos por algún lado. Platicamos primero de los contravientos concéntricos. Necesito, dentro de esta plática, recordarles cómo funciona un contraviento. Un contraviento tiene muy poco momento de inercia, la sección del contraviento. De manera que aunque puede jalar momento por la manera como está conectado, como el momento de inercia es muy pequeño en relación a la trave y a la columna, el momento que tiene es muy pequeño. De manera que queda dominado por efectos de carga axial. Esto es que si yo este contraviento, en lugar de que esté allí en diagonal, lo pongo vertical, vean que y monitoreamos la deformación contra la carga axial, y le pongo primero una carga en compresión, le puedo poner carga hasta que llego a la carga de pandeo, es una carga de pandeo global. Una vez que pandea globalmente, está asociado a una inestabilidad súbita. De manera súbita, a cualquier cosa que pandea globalmente se asocia a mucha deformación, pero como el sismo va y viene, pues le puedo poner una carga que va en tensión y le puedo poner carga hasta que llegue una carga de fluencia. Este PY, ¿se acuerdan? Es el área por el esfuerzo de fluencia. De manera que la respuesta que tiene el contraviento en compresión o acortamiento es muy diferente a la que hay en tensión o alargamiento. Y todavía para hacerlo más crítico, yo cuando hicimos este dibujo, de hecho está acá en este artículo,
lo hicimos con fines didácticos, justamente para explicar esto. Pero en realidad la capacidad que tiene el acero en tensión es mucho más grande que la que tiene en compresión. En otras palabras, lo que estoy intentando decirles es que esta capacidad que tiene en compresión pues es significativamente más chaparrita que la capacidad que tiene en tensión. Esa es la razón por la cual este sistema estructural no es estable, porque la resistencia que tiene en compresión no es apropiada, está asociado a una inestabilidad súbita. ¿Y a qué configuraciones me estoy refiriendo? Miren, aquí está unos croquis, es un listado no exhaustivo que pusimos en ese capítulo 16. Aquí está de excéntricos. Bueno, perdón, ahí consultan el de concéntricos, por ahí debe de estar. Y bueno, hay muchas configuraciones, pero estos comentarios que les estoy diciendo, la capacidad que tienen compresión, se extienden a todos ellos. Y entonces, bueno, si tengo tantas posibilidades para establecer configuraciones y yo tengo mi proyecto, ¿como cuál configuración elijo? Miren, la idea es seguir pensando en el mecanismo de colapso. Si yo a este marco que tiene contravientos concéntricos en cruz le pongo cargas que van de izquierda a derecha, este nodo que está aquí, pues se tendría que mover para acá, lo que quiere decir que este contraviento estaría en tensión, este está en compresión, este está en tensión, este está en compresión, este está en tensión y este está en compresión. Y lo más importante de esto que estamos platicando es que cómo descargan a la columna. Entonces vea que el cateto, la componente de este, va hacia abajo, compresión. El cateto de este también va hacia abajo. El cateto de este de acá también va hacia abajo, y este también va hacia abajo. De manera que esta columna, para estar tranquilos y pensar que no falle, pues tendría que ser capaz de soportar carga muerta más carga viva, más la posibilidad de que todos estos contravientos estén fallando por tensión y compresión al mismo tiempo, y garanticemos que el mecanismo siga siendo una columna fuerte, viga débil, contraviento más débil. Si se dan cuenta, siempre estamos buscando conservar el mecanismo de colapso, de manera que cuando yo aplico el diseño por capacidad, otra vez sigan este ejemplo de la cadena que yo les decía, pues mi primera línea de defensa es el contraviento, de manera que yo diseño el contraviento con el análisis modal espectral y la trave la diseño con la máxima capacidad que puede desarrollar el contraviento. Si hago esto, no es posible que primero falle la trave y luego el contraviento, porque el contraviento tendría que fallar para que falle la trave. Y entonces la columna la diseño con la máxima capacidad que puede desarrollar la trave, de manera que no es posible que las columnas se me dañen sin que haya daño en los contravientos o en las traves primero. Y la conexión, la cimentación, la placa base, la losa, lo diseño con la máxima capacidad que puede desarrollar la columna. De hecho, si quieren, extendemos el mecanismo de colapso. Sería un mecanismo columna fuerte, viga débil, contraviento más débil, conexiones y cimentación infalibles, porque no es posible que fallen antes de que fallen los contravientos. Y esta respuesta deficiente en compresión es lo que hace que en la norma de sismo, para el mejor escenario, marcos con contravientos concéntricos de ductilidad alta, el contraviento es el que es de ductilidad alta, pero todo el sistema es de ductilidad media. ¿Por qué? Porque la respuesta del contraviento en compresión es deficiente, por eso que vean que en el mejor escenario puede ser diseñado con Q igual a 3 y con una distorsión para el estado el nivel de desempeño de seguridad de vida de 0.015. Aprovecho esta diapositiva y ahorita que trajimos a la plática otra vez la norma de sismo para hacerles ver que este es un sistema dual. Está formado por un sistema de marcos, acá está, más un sistema de contravientos. Este sistema de marcos tiene que atender unos ciertos requisitos y este sistema de acá tiene que atender otros ciertos requisitos para que el buen comportamiento de ambos haga que todo el sistema funcione bien. Entre ello está que este no puede soportar toda la carga sísmica, pero tampoco muy poquita, sino que este le tiene que ayudar, pero no le puede ayudar en todo y tampoco le puede ayudar en poco. Estos límites son los que están aquí del 30 y el 70%. Y vean que en versiones anteriores de la norma, habían edificios en donde le ponían los contravientos en piso 1, 2, 3 y 4. Y piso 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 sin contravientos. Y entonces gozaban de los privilegios del sistema dual.
pero si me están siguiendo, el mecanismo, si no hay contravientos, pues es diferente. Entonces, si continuara este listado, viene un poco más para abajo, se agregó un requisito en donde no deben de haber variaciones de rigidez, una variación, si mal no recuerdo, mayor al 20%, en la colocación de estos contravientos para que verdaderamente se pueda utilizar un sistema dual, porque si no, pues es un sistema estructural diferente. Y entonces, ¿cómo se hace el diseño por capacidad? Ustedes hacen el análisis modal espectral como lo saben hacer, carga muerta, carga viva, carga accidental, los espectros que decíamos, las combinaciones, y de las combinaciones buscan cuál es el contraviento que tenga la peor demanda. Entonces, para ese contraviento hay que proponerle una sección, pero no le pueden poner cualquiera, porque ya dijimos que tiene que tener una respuesta dúctil. Entonces, debe de atender una relación de esbeltez, una relación ancho-grueso, ahorita les platico más de esto, debe de obtener una aportación todo el sistema en relación al marco, y con ese contraviento lo decían en compresión, lo decían en tensión, se fijan que pasa la revisión, y el resto de los elementos no los diseñan con el análisis modal espectral, sino con la máxima capacidad del contraviento. Quiero ser más explícito, miren, no pueden poner cualquier sección, tienen que atender esa tabla 16.1.8.1 que establece cuáles son los miembros de ductilidad alta. Son nuevos porcentajes aquí. Vean, estos límites son diferentes a los límites del capítulo 3 que les platicaron tal vez esta mañana. Vean que aquí está incluido un RY, que es el factor de sobreresistencia, de manera que esto no venía así en el formato anterior y hubo que hacer estos cálculos para que llegara a este punto. Y para cada una de las secciones se identifica cuáles son los elementos que pueden utilizar como miembros de alta ductilidad o miembros de ductilidad media. Y aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, para grado 50, esta proporción tiene que ser menor a 3.2 para garantizar que el sistema funcione bien. Les decía, tampoco les pueden poner un contraviento muy esbelto, tienen que atender este límite, y acá está el ejemplo también para grado 50, la relación de esbeltez tiene que ser menor a 96. Piénsenlo conmigo, si tengo un edificio y tengo contravientos muy esbeltos, cuando venga el sismo, la diferencia de la capacidad en compresión y la diferencia en capacidad en tensión sería muy diferente. Entonces, sería más fácil que falle en compresión, la inestabilidad súbita que decíamos hace rato es más crítica, y no solo eso, pueden haber efectos dinámicos del contraviento muy esbelto que sean adversos durante el sismo. Esto es que, imaginen que durante el sismo el contraviento comienza a vibrar. Vibra porque se está sacudiendo todo, no vibra porque tenga más carga. Entonces, si se está vibrando porque es demasiado esbelto, vean que promueve la inestabilidad, y es justamente lo que estamos subrayando acá de este sistema. Y ya les había dicho, bueno, este tiene que tener un cierto porcentaje y este otro cierto porcentaje para garantizar que el sistema completo funcione bien. Y entonces, ¿cómo diseño la trave? Pues con la máxima capacidad del contraviento. Lo que está aquí en la diapositiva es una curva de histéresis típica de un contraviento en compresión, de un contraviento concéntrico. Llamo mucho la atención que vean que el cuadrante en compresión o acortamiento es muy chaparrito, mientras que el cuadrante en tensión o alargamiento es mucho más estable, es mucho más grande esta magnitud que esta magnitud de acá. Y entonces, ¿cómo lo diseño? Considerando la capacidad que tiene en compresión, la capacidad que tiene en pospandeo. Alguien va a decir, oye, pero ¿cuánto es eso? Mira, está propuesta como 0.3 de la capacidad que hay en compresión. Este 0.3 es una aproximación porque en realidad esto depende altamente de la relación de esbeltez, pero miren, más o menos anda por 0.3, y en la capacidad en tensión, pues con esta ecuación de acá. Observen que depende de RY, ya platicamos de RY, ya les dije que incluso que hemos hecho con mis estudiantes varias pruebas experimentales para garantizar que esto funcione bien, y quiero llamarles la atención en este 1.2. Si están conmigo, esta es la ecuación para calcular la capacidad en compresión por pandeo global. Y este 1.2 es una corrección implícita en la ecuación. Es decir, que cuando ustedes calculan la capacidad en compresión con la ecuación de la norma, que seguramente les enseñaron esta mañana, la ecuación presupone una imperfección, o sea que el elemento no es perfectamente recto. Así que, como aquí estamos calculando la máxima patada, ¿qué tal si sí es recto? Entonces, es necesario quitarle esa corrección.
Pues, si tuviéramos un poco más de tiempo, les mostraría cómo lo hace el reglamento de Estados Unidos, el ISC, pero esa corrección andaba por 1.14. Entonces, cuando platicábamos esto y con el propósito de ser como sobrios en la propuesta, pusimos ese 1.2 que representa un cambio importante en lo que en este procedimiento. Entonces, ¿cómo sacan los efectos a las traves o a las columnas? Hay que hacer dos combinaciones de la inestabilidad, la posibilidad de que el contraviento no haya pandeado, es decir, tensión más compresión, más el escenario donde ya pandeó, donde hay este desequilibrio grave, es tensión más pospandeo, y así calculan pues cuál es la carga que tiene que soportar esta columna. Entonces esta columna tiene que soportar la carga muerta más la carga viva, es decir, las cargas gravitacionales, más la posibilidad de que los contravientos estén descargando en tensión o en compresión con esos dos escenarios, y así dormiríamos tranquilos, pues que la columna no va a tener una carga que la haga que falle primero la columna sin que antes hayan fallado los contravientos. Y simplemente quiero remarcar cómo se diseña la columna. La columna no pueden poner cualquier sección porque quieren que sea dúctil. Entonces hay que atender el límite de ancho grueso. Ya mostré eso en una tabla hace rato. Recuerden que hay que amplificar los efectos de segundo orden si es que los momentos los obtuvieron a mano. Se hacen dos revisiones en compresión de secciones extremas en columna completa. Y también una resistencia en tensión. Aquí están las ecuaciones nuevamente porque les quiero hacer ver que la modificación o esta filosofía del diseño por capacidad lo que hace es modificar la parte de arriba de esta inecuación. De hecho, siendo más específico en los marcos contravientos concéntricos, lo que modifica es la carga axial, de manera que estos momentos que no se modifican por la manera como pandean o fluyen los contravientos, los podrían sacar del análisis modal espectral, pero definitivamente la carga axial que tienen que utilizar en el diseño de las columnas tiene que ser la del mecanismo de daño. Y a lo mejor alguien reclámeme, ¿y cómo diseño las traves? Bueno, las traves tienen que diseñarlas con dos escenarios. Número uno, la posibilidad de que el contraviento le vaya muy mal. Algo muy grave que le puede pasar al contraviento es que se fracture, que la relación de esbeltez no se respete. Pero si se llegara a fracturar, si algo salió mal, si lo golpearon, si durante el sismo perdimos un contraviento, bueno, pues entonces las traves tienen que ser capaces de soportar la carga muerta y la carga viva. Esto es que en el modelo, ya cuando diseñaron todo, le quitan los contravientos y se fijan que en la combinación gravitacional las traves lo puedan resolver. Y número dos, pues utilizando las descargas de los contravientos, pero ahora hacia las traves, estos mismos catetos que habíamos propuesto, ahora hacia las traves. Quiero hacer un comentario más sobre contravientos concéntricos, pero esta vez quiero hablarles de unos contravientos que se llaman contravientos que trabajan solo en tensión. Entonces, ahí está otra vez la curva de histéresis de un contraviento concéntrico. Vean que la parte en tensión es muy estable y la parte en compresión está asociado con una inestabilidad súbita por el pandeo global. ¿De qué depende la parte en compresión? Pues depende de la relación de esbeltez. Entre más chiquita sea, pues a lo mejor este número es un poco más grande, un poco más grande, pero de cualquier manera tiene esta misma idea aquí. ¿Y de qué depende la parte en tensión? Pues depende del área, ¿se acuerdan? FY por A, este es PY. Entonces, ¿qué tal si alguien le pone un contraviento ahí que tenga una sección que tiene muy poco radio de giro, es decir, una relación de esbeltez muy grande, pero tiene mucha área, como un cable? Un cable tiene mucha área, funciona muy bien en tensión, pero si al cable le ponen una carga en compresión, pues en realidad de esta magnitud que está aquí, pues se vuelve a cero. Entonces vean cómo es un contraviento que trabaja netamente en tensión. ¿Y entonces cuál es el problema de eso? Imagínenselo conmigo. Está temblando, empieza a temblar, y el contraviento, que es esbelto, no tiene deformaciones. Pero si de alguna manera empieza el sismo más fuerte y lo deforma, y yo estoy pensando que lo va a deformar, ya hablamos del mecanismo de colapso, ¿cuál es la primera línea de defensa? Pues el contraviento va a quedar más largo, déjenme decirlo de manera coloquial, como estuviera dando la clase, esto es, queda guango el contraviento. Entonces queda flojo, y el problema es que está temblando. Entonces durante el sismo el contraviento va a dejar de participar porque quedó con una deformación permanente, de manera que tiene muy buena capacidad de tensión, pero una vez que llegó a la capacidad de tensión, pues el contraviento deja de funcionar. Esa es la razón por la cual
si ustedes vienen otra vez a la tabla de la norma de sismo y buscan contravientos concéntricos, que son los que estamos platicando, pero los que trabajan solamente en tensión, vean que se diseñan con un factor de comportamiento sísmico de 1 y una distorsión de 0.005, es decir, mucha rigidez y sin reducción o de incursión inelástica. Y la razón de esto ya se los platiqué. La norma no puede prohibir, sería como anticonstitucional, pero sí puede desincentivar el uso de estos sistemas porque no funcionan bien. Y además quiero subrayarles que no estamos hablando únicamente de cables, ¿no? Si el contraviento tiene una relación de esbeltez muy pequeña, vean que pueden caer acá en este escenario y eso no funciona de manera estable. Vamos del otro lado. A ver, otra vez aquí está la curva de histéresis. En tensión funciona muy bien, pero que en compresión no funciona bien. Entonces, ¿qué tal si nos sacamos el colmillo y buscamos la manera que en compresión tenga una resistencia equivalente que la que tiene en tensión? Si se lo imaginan, la resistencia en compresión pues tendría que estar dominada como por el aplastamiento, es decir, que no esté dominada por el pandeo global porque se acaba el partido. Entonces, si lo domino por aplastamiento, lo que yo tendría es un contraviento que está restringido contra pandeo. Y véanlo en términos de la tabla. Si yo logro controlar el pandeo, tengo un premio y el premio es significativo porque el sistema puede tener una incursión inelástica estable retratado por el factor de comportamiento sísmico y además los límites de distorsión igualmente son mucho más amplios porque se trata de un sistema que es muy estable. No voy a entrar demasiado en el tema, pero ¿qué configuraciones puedo utilizar? Pues miren, son las mismas del contraviento concéntrico, solo que este contraviento es un contraviento que es mucho más estable. ¿Cómo consigo ese evitar el pandeo? Se le pone un encamisado, esta figura es tal cual del capítulo 16, y vean además que este es un sistema que cada vez es más utilizado, no únicamente en Ciudad de México, sino en todo el país, por lo que vale la pena empezar a voltear acá, siendo sensibles a la cantidad de limitaciones que tiene el sistema de marcos contraventeo concéntrico. Hagamos unos comentarios del contraviento excéntrico. Tengo otra vez mi cadena, lo que explicamos acá para el diseño por capacidad, pero vean que ahora hay un nuevo eslabón, y ese eslabón es una viga que se llama viga enlace o viga eslabón. En la norma se llama viga eslabón, en la literatura la pueden encontrar como viga enlace, y vean que estamos ante un sistema que es estable y además que uno puede predecir con mucha certidumbre dónde se va a dañar. Tanto que, miren, les estoy ofreciendo una evidencia. Esto es del sismo de Christchurch en Nueva Zelanda. Los contravientos bien, elásticos, las traves bien, las columnas bien, no hay deformación residual y todo está dañado únicamente en la viga enlace o viga eslabón, como si fuera un fusible, como si fuera la instalación eléctrica de la casa. Termina el sismo, el daño está donde sé que donde tiene que ocurrir. Incluso aquí le pongo tornillos para simplemente llegar, desatornillar, poner el nuevo eslabón y el sistema funciona bien. Sería como muy deseable que cada vez viéramos más sistemas con contravientos excéntricos o como lo dije, de contravientos restringidos contra pandeo, porque la respuesta es muy estable. ¿Qué configuraciones puedo utilizar? Aquí están algunas, es un listado no exhaustivo, lo que aparece allí en la norma, y además es un procedimiento de diseño que estima de manera, como parte del proceso de diseño, las demandas inelásticas que puede desarrollar. Es decir, que este sistema o este procedimiento de diseño estima cuál va a ser la rotación que va a tener este límite de rotación una vez que comience a dañarse, y ese límite de rotación depende si la viga enlace es corta o es larga, pero lo que quiero sensibilizarlos es que en el proceso de diseño se establece cuál va a ser la respuesta inelástica de la viga, es decir, que tiene un paso más que ayuda a garantizar la respuesta del sistema de manera estable. ¿Y cómo se calcula el procedimiento, el diseño por capacidad? Bueno, hacen su análisis por análisis modal espectral, ya lo hemos platicado, carga muerta, carga viva, los espectros, y le buscan cuál es la viga enlace que tenga la mayor demanda, y no pueden poner cualquiera, se fijan otra vez que cumpla las relaciones ancho-grueso, hay que verificar la longitud del eslabón, si es muy corta, falla por cortante, si es muy larga, falla por flexión, hay que hacer esta revisión implícita
de la estimación de la respuesta inelástica, el ángulo de rotación. Con eso determino cuál es la resistencia que va a tener y el resto de los elementos los diseño con el análisis modal espectral. Necesito sacar la máxima patada que puede dar el eslabón y esa máxima patada se calcula así, es el cortante nominal, como ya se los platicaron hace rato, multiplicado por este factor de sobreresistencia, ya no hago más comentarios, ya lo hablamos de él, multiplicado por 1.25, la norma no dice de dónde sale ese 1.25, pero yo creo que ya se lo imaginan después de lo que platicamos ahorita, es un incremento por el endurecimiento por deformación, por la manera como se sabe deformar el sistema en el intervalo inelástico, porque estoy intentando sacar cuál es la máxima demanda que puede desarrollar. Y entonces el contraviento, la viga fuera del enlace, la viga fuera del eslabón y la columna se diseñan con la máxima capacidad que puede desarrollar la viga enlace. Por acá están las ecuaciones, no me da tiempo de entrar a tanto detalle, pero sí quiero hacerles pensar cómo es que todo depende de la capacidad que tiene la viga enlace, como estamos transmitiendo los efectos, estos serían los elementos mecánicos de la viga fuera del enlace, a partir de la máxima capacidad que tiene la viga enlace. Algo similar es para el contraviento. Observen que depende de la máxima capacidad que tiene la viga enlace y para la columna hay que hacer algo similar. Solo que una viga soporta mucha carga en cortante y si están conmigo en el diseño por capacidad, supone que todas las vigas van a fallar al mismo tiempo y habría que pensar, oye, ¿qué tan probable es eso? Tienes un edificio de 12 pisos, todos con contravientos excéntricos. ¿Qué tan probable es que en el segundo 64 del sismo todas las vigas fluyan al mismo tiempo? Eso tiene una cierta probabilidad. En reglamentos internacionales, esa probabilidad se reconoce reduciendo este cortante que se va a convertir en carga axial para la columna, reduciéndolo en 0.88. La idea de ese punto 88 es que 0.88 por 1.25 da 1.1. O sea que como de magia se reduce el endurecimiento por deformación de 1.25 a 1.1 para más o menos tratar ese efecto. Entonces cuando estamos discutiendo el punto, bueno, pues este número se redondeó por 0.9 y entonces la norma les permite que si están diseñando esta columna y hay más de 4 pisos, estos cortantes de este procedimiento de diseño por capacidad lo multipliquen por 0.9. No es un factor de resistencia, sino es un factor que reconoce que no van a fluir todas al mismo tiempo. Y acá les ofrezco también una referencia en donde con algunos de mis estudiantes, en este caso con Jesús Salvador García, en su tesis de maestría, nos pusimos a intentar estimar, bueno, cuál es la probabilidad de que eso ocurra y de manera que la columna se diseña con los elementos mecánicos de la máxima capacidad que puede desarrollar la viga enlace. Por último, platiquemos de este sistema Diagrid. Este sistema no estaba en la norma ni de sismo ni en la norma de acero. ¿De qué estoy platicando? Miren, es un sistema que tiene un sistema gravitacional adentro de esto, y en el perímetro tiene un sistema de diagonales. Entonces, vean si yo uniera los dos, vean cómo no se ven columnas en el perímetro del sistema, sino únicamente se ven diagonales. Y vean que si yo traigo a la plática la tabla de la norma de sismo y busco el sistema Diagrid, no se define la ductilidad, no se define la condición, no se define la distorsión de seguridad de vida, sino únicamente se define la distorsión de operación inmediata. Es la primera vez que aparece un sistema en donde dice, ¿sabes qué? No es buena idea que este sistema se dañe. Y con esto lo que estamos haciendo, subrayando, es que se trata de un sistema resiliente, se trata de un sistema en el que estamos seguros que va a quedar en operación inmediata después de que venga el sismo. Y entonces, ¿cómo se consigue esto? Otra vez, más información acá en todos estos artículos. ¿Y cómo se consigue esto? Miren, es la unión de dos sistemas. Un sistema de que se encarga de la carga gravitacional, es más, hasta me voy a regresar otra vez para insistirles aquí en esto. Aquí. Es un sistema que se encarga de resolver carga gravitacional. Este no lleva carga gravitacional, lo lleva muy poca carga gravitacional. Y cuando venga el sismo, este no se encarga del sismo, se encarga de acá del sismo. Entonces este sistema es un sistema muy esbelto, que únicamente se encarga de carga muerta y carga viva, y la respuesta de la demanda sísmica se encarga este sistema de diagonales.
Ya habíamos dicho que esta diagonal está asociada a una inestabilidad súbita. Entonces, ¿qué les parece si mejor la diseñamos para que no se pandee? Y son muy pocos elementos los que hay que diseñar para que no tengan esta respuesta inelástica. De hecho, si yo tengo la curva de capacidad, vean, es esta curva de color negro, más información acá en este artículo, y veo la aportación de la carga lateral del sistema Diagrid, vean que es bien estable. Y además alcanza, esta es la aportación, mientras que el sistema gravitacional aporta muy poco y además permanece sin daño. Entonces yo hago un diseño basado en desplazamientos para garantizar que el sistema Diagrid no se dañe, y entonces el sistema gravitacional es muy ligero, y además todo el sistema completo es un sistema resiliente. Por último, y nada más antojando para ver qué otras cosas hay ahí en ese capítulo, miren, no me dio tiempo de entrar a profundidad, pero encuentran marcos compuestos, esto es que el elemento de acero queda embebido en el concreto. Y otra vez les traigo a la plática pruebas experimentales que hemos hecho en conexiones. Esta es la columna en escala natural, en columna de concreto, y esta es la viga. Vean cómo el daño, todo el daño ocurre en la viga de acero con la articulación plástica que está presupuesta en el proceso de diseño, y la columna queda con poco o nulo daño. Las distorsiones que obtenemos experimentalmente son muy grandes. Esto también estoy haciéndoles ver que se trata de un sistema que es muy estable. Estas pruebas apenas las concluimos este año, por eso es que en lugar de un artículo les estoy ofreciendo la tesis de uno de mis estudiantes, de Alejandro Toxtega. No he tenido tiempo de escribir el artículo, pero una vez que esté, con mucho gusto se los puedo facilitar. También pueden encontrar los criterios para columnas en voladizo, se pueden encontrar marcos con tableros de placa, esto es que en medio de las traves y las columnas le pongan una placa. Hasta donde yo sé, solo existe un edificio del ingeniero Enrique Martínez Romero, que él aplicó este sistema. Incluso podrían ponerle agujeros para que fuera un poco más ligero, pero si alguien tiene referencia de otra vez que se haya utilizado, me dice. Se insistió en que se incluyeran estos sistemas de acá, donde se le pone como un perímetro de placa y se rellena en concreto. Bueno, pues yo veo que si a lo mejor este de acá es poco usado, simplemente que esté el recurso ahí. Y también el escenario donde la placa quede embebida en concreto. Ven, aquí está la placa de acero y todo está rodeado de concreto. Bueno, pues también ahí van a encontrar los requisitos por si se llegaran a necesitar. Pues no me queda más que agradecer nuevamente al comité organizador que me han invitado a participar en este evento, y le cedo la palabra al doctor Héctor Guerrero para que continúe con la exposición. Buenas tardes. Pues muchas gracias. También quisiera expresar mi agradecimiento al comité organizador, al comité de la norma, que me hayan considerado. Para mí es un gusto, un honor, un privilegio estar aquí con ustedes. Si me pueden poner la presentación, por favor. Yo les voy a hablar sobre análisis sísmico no lineal. En realidad suena complejo, pero creo que ya muchas cosas se han dicho, entonces me va a ser mucho más sencillo platicar con ustedes. Es la otra, la que le pasé al final en la última memoria, por favor. Entonces la pregunta es: ¿por qué incluir análisis sísmico no lineal en la norma de acero? Y la respuesta es porque la norma de sismo, para algunas estructuras, requiere hacer análisis no lineal. Entonces, digamos que cada una de las normas de materiales, pues digamos que tienen que dar recomendaciones y requisitos para poder llevar a cabo de manera apropiada esos análisis. Este capítulo 17, análisis sísmico no lineal, en realidad es un capítulo nuevo que evolucionó a partir del apéndice F en la versión anterior. En la versión anterior era un apéndice y ahora ya se consideró capítulo. ¿Por qué se consideró como capítulo? Bueno, pues porque la norma de sismo ya requiere hacer análisis no lineal para algunas estructuras. Entonces, pues se le dio la importancia a este tema, poniéndolo como capítulo con el número 17 en este caso. Y bueno, en realidad el capítulo es relativamente corto, y dice que este capítulo, el 17, ahí se presentan consideraciones generales para el análisis sísmico no lineal de estructuras de acero.
y tiene dos secciones, aspectos generales y diagramas, fuerza de formación de articulaciones plásticas concentradas. Ya el doctor Tapia nos mostró algunos, alguna explicación nos ofreció sobre pues, qué son las articulaciones plásticas, pero ahorita voy a también platicar un poco sobre eso. En la primera parte de aspectos generales, nos habla de que el análisis sísmico de estructuras de acero se deberá realizar con algunos métodos descritos en el capítulo 6 y 7 de la norma de sismo. O sea, les decía, nos hace referencia a la norma de sismo porque ahí es donde se dan los requisitos o muchos de los requisitos para hacer análisis no lineal. Entonces ahorita vamos a ir a revisar un poco sobre la norma de sismo, pero bueno, vean cómo de aquí está vinculado hacia la norma, hacia aquella norma. En el segundo párrafo, voy a leerlo y enfaticé en color rojo algunas cosas que quisiera destacar y platicar con ustedes. Y dice, cuando se utilicen métodos de análisis dinámico no lineal, el modelo matemático de la estructura deberá incluir directamente las características carga de formación no lineales. Ahí es ese primer énfasis en, hay que definir cómo se va a comportar de manera no lineal lo que estemos modelando, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de las características carga de formación no lineales, ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Dice de los miembros que la componen, obviamente de los elementos estructurales, a eso se está refiriendo. Para ello se introducirán elementos que describan el comportamiento de las articulaciones plásticas. Entonces nos habla de las articulaciones plásticas que ya se ha mencionado, entonces tenemos que definir cómo se van a comportar, cuáles son las características carga de formación no lineales de esas secciones plásticas. Dice, en las secciones en las que pueden aparecer al formarse el mecanismo de colapso, principalmente, aunque no exclusivamente, en los extremos de las columnas y las vigas. Normalmente ahí aparecen, no necesariamente, podrían aparecer en otro lado, pero bueno, ahí normalmente. Y dice que se supondrá que la respuesta del resto de las estructuras o de los elementos no estructurales es elástico lineal. O sea, normalmente para hacer estos análisis suponemos que las articulaciones plásticas van a aparecer en los extremos de traves y columnas y suponemos que el resto va a estar elástico lineal, pero luego hay que comprobar que efectivamente así se comportan, ¿no? Es parte del proceso de revisión. Bueno, ahora vamos a la norma de sismo, porque nos hace referencia a la norma de sismo en este capítulo, y hay dos secciones donde se habla de la parte no lineal. La sección 6.5 de la norma de sismo nos habla del análisis estático no lineal. Ahí yo los invito a leer esos apartados de la norma de sismo. Nos habla de cómo hacer el análisis estático no lineal, en qué condiciones aplica, para qué lo vamos a usar. Y sobre todo, si ven la última parte de la lámina, hasta abajo dice, cuando no participe por lo menos el 75% de la masa del sistema estructural en el primer modo en la dirección de análisis, no es posible usar este análisis estático. O sea, lo que está diciendo es que este análisis estático no lineal está pensado para estructuras dominadas por el primer modo y, no se podría usar en otro tipo de estructuras. Normalmente el resultado de un análisis estático no lineal, o una de las resultados principales que obtenemos, pues es la conocida curva de capacidad, que es una gráfica de desplazamiento lateral contra el cortante total en la base, y bueno, pues ahí aparece en el primer punto un cambio de pendiente. Eso significa que están empezando a formarse articulaciones plásticas, y entre más articulaciones plásticas se van formando, pues más va cambiando la pendiente de nuestra curva, hasta que pues llega un punto en el que se agota la capacidad de deformación lateral de nuestra estructura y esta colapsa. Y bueno, pues ya sabemos que podemos asociar niveles de desempeño con la deformación lateral de la estructura. Entonces, digamos que ese es uno de los resultados más significativos que podemos obtener del análisis estático no lineal. En la sección 7.4 también de la norma de sismo nos dice o nos da los requisitos para hacer análisis dinámico no lineal. El anterior era estático y este es dinámico. Y bueno, dice ahí, podrá utilizarse para lo siguiente. En la versión anterior, pues nada más eran los primeros dos. Ahora, si se dan cuenta, ya hay más estructuras a las que hay que aplicarles este tipo de análisis. Bueno, pues ya sabíamos que edificios altos,
edificios con periodos de vibrar mayores a 5 segundos. Ahora tenemos edificios fuertemente irregulares por torsión o en elevación, de acuerdo con las secciones 5.5 y 5.6. Estructuras diseñadas por metodologías basadas en control de desplazamientos, según el capítulo 11. Bueno, si se acuerdan cuando hablamos de la norma de sismo hace algunas semanas, ahí hablábamos de las metodologías basadas en control de desplazamientos. Si no, pues échenle un vistazo, por favor, al capítulo 11. También estructuras equipadas con dispositivos de control, como disipadores y aisladores, que corresponden a los capítulos 12 y 13 de la norma de sismo, también tienen que revisarse con análisis dinámico no lineal, y algunos sistemas estructurales no contenidos en las tablas 431, 432, 433 y 434, que ya nos mostraba el doctor Edgar Tapia en la presentación anterior, o sistemas que deban satisfacer, digamos, objetivos de diseño más conservadores. Ahora, no solo es hacer un análisis, sino también hay que seguir las especificaciones del capítulo 14. Ese capítulo 14 nos da requisitos para una evaluación basada en desempeño, y ahí nos va a dar también una serie de requisitos que hay que seguir para poder hacer este análisis dinámico no lineal. Y bueno, y en general en la sección 7.4 van a encontrar pues mucha información relacionada sobre la aplicación de este análisis no lineal en las construcciones, como qué nivel de amortiguamiento hay que considerar, cómo interpretar los resultados, contra qué comparar, etcétera. O sea, yo los invito a revisar ese apartado para que pues tengan más información al respecto. Regresando otra vez a la norma de acero, habíamos hecho un paréntesis en la norma de sismo, ahora sí regresamos a la norma de acero, retomando otra vez lo de los aspectos generales. Les decía que hay algunas cosas que son importantes. Uno es estas características carga de formación no lineales, ¿no? ¿Cómo las vamos a definir? Estas articulaciones plásticas también que se generan en los extremos de las traves y columnas, y el tema de el comportamiento elástico lineal en el resto. Bueno, primero en la sección 17.2 les decía que vienen pues esas características fuerza de formación de las articulaciones plásticas. ¿Cómo son? Pues son así, vean, en el eje horizontal tenemos deformación o rotación, cualquiera de ellas, y en el eje vertical tenemos fuerza o momento, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, entre más se deforme, pues va a llegar un momento en que se va a fluir nuestra sección, va a empezar a plastificarse. ¿Cuánto se va a plastificar? Una cantidad A, ¿no? Esa es la capacidad de deformación inelástica de nuestra sección. Esto es a nivel sección del elemento estructural. Entonces, la capacidad de deformación plástica está definida por el parámetro A antes de que se caiga la resistencia. Otros aspectos importantes a considerar es los vértices. El vértice A mayúscula, pues es cuando no hay ninguna carga, estamos en 0, 0. El vértice B significa afluencia, el vértice C es cuando se cae la resistencia, el vértice D es la resistencia, le llamamos remanente, o sea, la poca resistencia que tiene la sección antes de pues, haberse caído de manera súbita su capacidad de resistencia, y el vértice E, que es cuando ya se nos cae totalmente la resistencia. Entonces, esto obviamente es una aproximación del comportamiento no lineal. O sea, ningún elemento, en ninguna sección transversal realmente va a seguir así una curva multilineal a base de rectas, digamos, de manera real. Pero bueno, es una aproximación bastante buena que nos va a ayudar a representar el comportamiento no lineal de las secciones. Entonces les decía que el parámetro A es el que nos define qué tanto se va a deformar inelásticamente la sección. El parámetro B pues es, digamos, la capacidad de deformación total, ¿sale? Y bueno, ¿de qué depende el parámetro A y el parámetro B? Pues de qué también, digamos, de qué tan buena capacidad tenga de deformación nuestra sección transversal. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y también no quiero cambiar de lámina sin antes hablar del parámetro C minúscula, que está por aquí donde estoy poniendo el punto. Ese parámetro C también nos define pues, la altura de la capacidad remanente de nuestra sección, ¿sale? Entonces, vamos ahorita a hablar un poco con más profundidad de los parámetros A, B y C, ¿no? Un poquito más adelante.
Pero bueno, así es, digamos, como definimos el comportamiento no lineal de nuestras secciones. Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de hablar de eso, porque existen diferentes enfoques, como dice ahí, para modelar el comportamiento no lineal de los elementos estructurales y se clasifican de acuerdo a su comportamiento plástico. Entonces, ahí vemos esta figura, seguramente varios de ustedes ya la han visto. Tenemos el primer grupo que son la plasticidad concentrada y un segundo grupo que es la plasticidad distribuida. O sea, podemos usar el primer enfoque o el segundo enfoque. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas, obviamente. Normalmente el que usamos es el primero, el que considera articulaciones plásticas concentradas en los extremos del elemento. Podríamos, en el lugar de usar esas articulaciones plásticas, usar resortes no lineales, que en realidad sería prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, es un resorte no lineal, este casi no se usa, pero digamos, estamos más acostumbrados a este, y estos se llaman de plasticidad distribuida porque distribuyen la plasticidad en una cierta longitud del elemento, lo cual es más realista. O sea, en las imágenes que nos mostraba el doctor Tapia se veía que la zona que se plastifica de los elementos estructurales no es un punto, sino más bien es una región, ¿no? Entonces hace más sentido que lo modelemos distribuido. El primer elemento pues se considera ahí una zona con cierta longitud donde se distribuye esa plasticidad, luego una zona que permanece elástica y otra zona donde se distribuyen. Este elemento donde se distribuye la plasticidad, este elemento casi no es usado, no es tan común. El otro extremo es este elemento, es un elemento hecho a base de elementos finitos, le llamamos, que pueden tener distintas geometrías. Ahí puse una imagen que no se alcanza a ver bien, pero pueden ser tetraedros, hexaedros, con diferente cantidad de nodos. O sea, hay una formulación matemática para cada uno de ellos. Entonces, cuando agarramos estos cubitos y los vamos acomodando, pues podemos formar la geometría de un elemento estructural. Esto normalmente se usa mucho para investigación, entonces, digamos, no es tan común verlo en la práctica profesional. El que sí se usa, o se está empezando a usar cada vez más, es un elemento a base de secciones transversales formadas a base de fibras. ¿Qué son estas secciones transversales? Pues son cortes que se hacen en el elemento estructural y ese corte pues forma una sección transversal y se subdivide en pequeños cuadritos o rectangulitos, llamémosle así, que le llamamos fibras, ¿no? Y entonces eso hace que pues modelemos el comportamiento no lineal en diferentes partes. Es como tener articulaciones en diferentes partes del elemento, pero cada cuadrito que conforma la sección transversal tiene un comportamiento no lineal. Entonces es muy efectivo, es muy bueno y muy rápido, entonces se usa también mucho. Entonces, digamos, los dos más populares del enfoque de plasticidad concentrada es este, que es el que viene, pues digamos, en la norma, en el capítulo 17 que les estoy presentando, y este que se usa mucho, aunque no lo he visto en ninguna norma, ni de México ni de otro lado todavía, ¿no? Bueno, entonces les decía que el más popular pues es el primero, ¿no? El que tiene las articulaciones concentradas. ¿Qué atributos podrían tener estas articulaciones? Primero, son muy simples, son relativamente simples. O sea, como vieron, para definirlos pues hay que hacer una curva multilineal y ya, o sea, es muy sencillo. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Han sido muy estudiados, fueron los primeros enfoques, entonces se han dedicado pues ya varias décadas de investigación, entonces ya se han estudiado mucho. Los resultados son aproximados, pero confiables, o sea, no son precisos, más bien son aproximados, pero son confiables. Se tienen, digamos, esas curvas multilineales que les mostraba, pues ya hay para las secciones comerciales, ya hay mucha información, ya hay catálogos, entonces ya tenemos esas curvas multilineales para secciones comerciales. Ya han sido implementadas en programas comerciales, los programas que ustedes usan, si tienen, digamos, capacidad de análisis no lineal, pues seguro ya las tienen programadas. Dice, algunos otros efectos se pueden modelar, aunque solo de manera aproximada. ¿Qué efectos? Por ejemplo, un deslizamientos, pandeos, se pueden llegar a modelar, aunque no es tan preciso. En realidad, a veces es muy impreciso, pero por lo menos se puede hacer algo, ¿no? La interacción momentos contra carga axial, sobre todo en columnas, se hacen con superficies de fluencia, lo cual tiene también, digamos, no es tan preciso, pero bueno, eso es como se hace. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Dice, han sido poco estudiadas las secciones
distintas a las convencionales. O sea, si ustedes tienen una sección cajón de forma trapezoidal que se usan mucho en puentes, pues ya no van a poder usar estas articulaciones. O sea, las secciones que no son convencionales no las van a poder modelar. Dice que la plasticidad se concentra en zonas específicas sin considerar la posible distribución del comportamiento inelástico del elemento. O sea, digamos, lo que está en rojo son un poco los problemas que tienen este tipo de modelado de la no linealidad en los elementos estructurales. Ahora, hablemos de la plasticidad distribuida. Les decía que este de en medio es muy popular. El otro también es muy popular, pero para fines de investigación, pero tiene la desventaja de ser muy costoso. ¿Qué problemas tiene? Pues a lo mejor es que son mucho más complejos. En realidad este de en medio no es tan complejo, pero en general son más complejos. Los resultados son más precisos, eso sí, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Son muy usados en investigación, permiten analizar variaciones de esfuerzo y deformación en el elemento con gran detalle. O sea, podemos entrar mucho al detalle. De hecho, en estos elementos podemos incluso modelar, por ejemplo, las barras de acero, cómo interactúan con el concreto. Incluso podemos modelar hasta la grava e ir mucho más a detalle, ¿no? O sea, podríamos ir tan a detalle como quisiéramos. Pero pues les digo que eso es más bien para fines de investigación. Dice, el modelo de fibras ha sido implementado en la mayoría de los programas comerciales. O sea, este modelo sí está, por ejemplo, en el programa ETAPS, en el programa MIDAS, que son los que más se usan para hacer análisis no lineal, sí están ahí programados, ¿no? y están disponibles. El otro no, el otro está en programas ya más especializados como Abacus o ANSYS. A lo mejor han escuchado hablar de ese tipo de programas que pues ya son más complejos. Se pueden modelar efectos como deslizamiento o pandeole del acero de refuerzo, pero con modelos mucho más complejos. Incluso se puede modelar fricción, por ejemplo, la fricción que hay entre el acero y el concreto se podría modelar, ¿no? O en las placas base cuando se conectan a los dados de concreto, pues también se podría modelar ahí la fricción, entre otros efectos, ¿no? Resultados confiables para secciones transversales distintas a las convencionales. Les decía, si ustedes tienen un puente que usa secciones cajón de forma trapezoidal, pues ahí los podrían, con este tipo de modelos, muy fácil de modelar, ¿no? Yo he hecho varios modelos con por ejemplo. Se considera la posible distribución del comportamiento inelástico. Claro, o sea, la plasticidad es distribuida, o sea, no se concentra en un punto, sino se empieza a generar en un punto y se va distribuyendo hacia pues, diferentes regiones del elemento, y eso pues obviamente es mucho más parecido a lo que vemos físicamente en la realidad. Y además la interacción de momentos y carga axial pues es directa, ¿no? No tenemos que simularla a través de superficies de fluencia como en el caso de las articulaciones concentradas, ahí se modela directamente. O sea, ¿por qué digo que se modela directamente? Porque cada elemento de estos, por ejemplo, se empieza a comprimir y se empieza a plastificar cuando se tiene que plastificar debido a la carga axial, ya pues todos los esfuerzos que están actuando en el elemento. Entonces, de manera directa existe esa interacción entre los momentos que se generan en el elemento y la carga axial. Ahí hay un ejemplo de un estudio que hicieron ahí en el 98, miren, ya pasó tiempo, con este modelo de fibras que se utilizó. Bueno, ahí está la referencia, es una columna de un puente, vienen ahí los detalles de los armados, la geometría y demás. Bueno, pues aplicaron en el laboratorio un protocolo de carga, pues para ensayar esa columna, y la curva en rojo es la experimental, la curva en azul es la del modelo numérico a base de secciones, a base de fibras, y vean, o sea, realmente se puede representar con mucha fidelidad el comportamiento, ¿no? Eso sería imposible de representar con ese nivel de detalle con articulaciones concentradas, ¿no? O sea, les digo que, digamos que en temas de investigación funciona muy bien, y bueno, ya se está usando cada vez más este tipo de modelados, por lo menos en programas comerciales, entonces ya se pueden hacer y dan ese tipo de beneficios, ¿no? Este es un ejemplo que hicimos hace ya varios años, antes de la pandemia. Entonces, para un taller que hicimos de análisis no lineal, hicimos en un programa que se llama Abacus una sección I, pues una trave, digamos, de sección I. Aquí está el perfil 14 por 90,
con un FY de 350, o sea, 3.500 más o menos, longitud de 3 metros. En el Abacus lo empotramos en un lado, le aplicamos carga y se tardó 6 horas. Obviamente se tarda 6 horas porque es un modelo muy complejo. Entonces, pues digamos que no es práctico. Si yo estuviera haciendo investigación, pues obviamente sí podría invertir 6 horas en modelar algún efecto que considere relevante, pero para fines prácticos no es bueno tardarse 6 horas en una viga, porque pues, en un edificio nos tardaríamos algunos tiempos más, ¿no? Ahora, se hizo la comparación de ese modelo de Abacus, de ese modelo de elementos finitos, aquí está, ¿no? Es la curva anaranjada que ven aquí. Un modelo de fibras que se tarda como un segundo también en correr, que es muy sencillo, que se parece mucho. Ya, si ven el de fibras y el modelo de elementos finitos de Abacus, pues son muy similares. Incluso vean el cambio de comportamiento elástico a inelástico, pues es suavizado y se parece. Y el otro es el de la articulación concentrada, ¿no? También se hizo ahí en otro programa, en un programa comercial. Y vean, sí da un resultado un poquito diferente, pero nunca la diferencia supera el 5%, digamos, ¿no? O sea, a pesar de que es, digamos, una forma aproximada, esto de las articulaciones concentradas, de hacer el análisis no lineal, realmente da resultados satisfactorios y obviamente pues también se tardó menos de un segundo en hacer ese análisis. Por lo tanto, pues podemos decir que, pues que cumple con las expectativas desde un punto de vista práctico, ¿no? Si alguien quiere más información sobre este tema, yo les recomiendo mucho ese documento. Es una guía para hacer análisis no lineal. Dice ahí una guía para ingenieros de la práctica. Entonces, pues échenle una leída a los que quieran más información. El análisis no lineal es útil para estimar, dice ahí de manera realista, el comportamiento de estructuras sujetas a deformaciones inelásticas severas ante movimientos de gran intensidad. Destaco ahí la palabra realista porque, digamos, cuando hacemos un análisis no lineal, que ya nos lo exige la norma de sismo, en realidad es lo que buscamos, es tener pues digamos, ver cómo se va a comportar nuestro modelo de una manera más realista. ¿Por qué más realista? Porque simulamos movimiento en la base y ese tipo de análisis permite evaluar la propagación del movimiento hacia la superestructura, tomando en cuenta que los elementos estructurales no son infinitamente resistentes, sino tienen una capacidad resistente y se van a empezar a deformar en su intervalo inelástico. Eso no lo puede capturar un modelo elástico que normalmente hacemos, ¿no? Con un análisis estático o un análisis modal espectral, pues no podemos capturar. De hecho, ¿qué hace el análisis estático y el análisis modal espectral? Aplican fuerzas laterales, o sea, no simulan el movimiento en la base y cómo se propaga hacia la superestructura, ¿no? Entonces, esa deficiencia la suple el análisis dinámico no lineal. Obviamente requiere de mayor esfuerzo e información y se deben tener muy claros los objetivos de aplicación. En este caso, la norma de sismo nos dice pues, cuál es el objetivo de hacer estos análisis y bueno, el principal pues, es verificar que el comportamiento del sistema estructural que estamos diseñando es satisfactorio, pero siempre es importante tener bien claro para qué lo vamos a usar. Como está pensado en las normas, el análisis dinámico no lineal no está pensado para diseñar, sino más bien para verificar un diseño, ¿no? Ya se ha dicho mucho, pero vale la pena destacarlo porque no podríamos diseñar una estructura partiendo de un análisis no lineal porque es un análisis costoso en términos de tiempo y de recursos. Entonces hay que tener pues, bien claro que es para fines de revisión de un análisis que ya esté hecho, de un diseño que ya esté hecho y que queremos revisar pues, cuál es su desempeño. Y obviamente ahí tenemos la oportunidad de revisar que todo esté bien. Si todo está bien, pues ya construimos nuestra estructura y todos somos felices. Si no, pues tenemos una oportunidad ahí para aplicar alguna medida correctiva. También es muy importante tener claro en qué regiones de la estructura se generará el comportamiento inelástico. Obviamente ya lo hemos platicado mucho que es en los extremos de los elementos, de las traves y de las columnas, pero eso no es, digamos, suficiente. Hay que verificar que el resto de la estructura no va a tener un comportamiento no deseado, ¿no? Pudiera haber casos en el que la estructura tenga comportamiento no lineal, digamos, fuera de esa zona. Entonces hay que estar conscientes cuando estamos diseñando de que si sospechamos que hay comportamiento no lineal,
pues hay que modelarlo en los puntos donde consideremos que va a ocurrir. También dice que pues, es importante considerar los conceptos de diseño por capacidad para asegurar un comportamiento confiable. Eso, pues, digamos, es parte de las buenas prácticas del diseño sismo resistente, que ya nos habló también el doctor Edgar Tapia en la presentación pasada. O sea, siempre cuando vamos a hacer un análisis no lineal, pues hay que estar conscientes de dónde va a ocurrir el comportamiento no lineal y que esté bien detallado para que así sea y pues no poner, digamos, no estar iterando demasiado haciendo análisis no lineales, sino más bien ya desde el principio saber dónde va a ocurrir ese comportamiento no lineal para que esté bien detallado y tenga un comportamiento adecuado. Perdón que es mucho texto en estas láminas. Esto también es importante. Dice, aunque el análisis no lineal en teoría nos sirve para evaluar el inicio del colapso de una estructura, o sea, podríamos empezar a decir, bueno, esta estructura se va a colapsar a partir de cierto nivel de deformación. Dice, la verdad es que para poder simular de manera confiable el colapso, se requiere de modelos muy sofisticados que deben más bien ser validados con pruebas experimentales. Digamos, las articulaciones plásticas que usamos para fines de análisis no lineal son confiables hasta cierto nivel de deformación, pero si quisiéramos evaluar colapso, en realidad es muy complejo y estas articulaciones no serían suficientes para evaluar el colapso. Entonces, pues hay que tener cuidado. Existe mucha variabilidad. Una vez que empieza a haber deformación inelástica severa, empieza a haber mucha variabilidad en el comportamiento de los elementos estructurales, en el comportamiento de los materiales, y hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, siempre es recomendable limitar el diseño a regiones de comportamiento elástico predecible. ¿Cuáles son esas regiones de comportamiento inelástico predecible? Pues los límites que nos pone la norma. O sea, las tablas que nos presentaba el doctor Tapia de la norma de sismo, donde nos dan las distorsiones máximas permitidas, esas son las que podemos usar de manera confiable. Más allá, pues ya se vuelve más complejo, ¿no? Dice donde se eviten degradaciones de rigidez, resistencias súbitas que no se puedan controlar adecuadamente. Muy bien. También la norma, regresando a la norma de acero, también nos da algunas ecuaciones, este capítulo 17, para obtener cuál es la rotación de fluencia, por ejemplo, en traves, cuál es el momento de fluencia también, y en columnas. Bueno, para columnas usa un modelo muy sencillo que toma en cuenta, obviamente, la demanda de carga axial. Es un modelo sencillo, realmente se puede calcular muy fácil en una hojita de Excel, ¿no? También nos da estas tablas, ahora sí, para definir, me voy a ir a la siguiente lámina y ahorita regreso a esta. Para definir esta curva multilineal para cada una de mis secciones transversales de mis elementos estructurales, les decía que esta capacidad de formación depende del parámetro A, parámetro B y parámetro C. O sea, las minúsculas A, B y C son las que nos definen esa multilineal. Ahora me regreso y ahí está, nos da esta tabla, la tabla 17.2.6, por ejemplo, para vigas en flexión, nos dice, mira, revisa esto, revisa que los patines y el alma sean compactos. Si es una sección compacta, pues la A, o sea, la capacidad de la rotación plástica definida por el parámetro A minúscula es 9 teta y, o sea, 9 veces el teta y, ¿vale? La B vale 11 veces el teta y el C, es un parámetro adimensional, vale 0.6, es el 60% de la capacidad de afluencia o del momento afluencia, ¿no? Entonces depende de si nuestra sección es compacta. Si no es compacta, pues ahí baja mucho la capacidad de deformación lateral de 9 teta y a 4 teta y, esta A. Acuérdense que A, ¿quién es A? Me voy a avanzar una lámina. A es la capacidad de deformación inelástica antes de que se me caiga la resistencia. O sea, lo ideal es siempre estar aquí antes de que se caiga la resistencia, ¿no? Entonces, pues esta A es muy importante y obviamente si tenemos una sección compacta, pues es mejor porque tenemos más capacidad de deformación lateral. Aquí nos da unos criterios de aceptación. En la tabla, en el capítulo 17 nos dice 1 teta y, quiere decir que la sección transversal está en ocupación inmediata. Aquí estamos hablando a nivel sección transversal. Entonces, si la rotación plástica es 1 teta y, estamos en ocupación inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a ir a la siguiente. Después de la afluencia, aquí sería teta y. La rotación plástica sería pues otro tanto, ¿no? Otro teta y. Entonces, si yo ando por aquí, por donde está el punto ese que tiembla ahí en la pantalla, por ahí es
ocupación inmediata. Seguridad de vida dice 9 teta y, o sea, es igual a A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguridad de vida es justo en este punto, en el vértice C. ¿Están de acuerdo? Y luego, ya prevención de colapso es, perdónenme que ya me fui mucho, ese no era, es este. Prevención de colapso, que dice aquí, es 11 teta y, que es igual al parámetro B, vean. Entonces, prevención de colapso estamos hablando a nivel sección, no a nivel estructura, Entonces, a nivel sección, prevención de colapso es aquí E, ¿sale? Eso es para vigas. Ahora, para columnas, vean, aquí dice columnas en flexión, eso depende de la demanda de carga axial sobre la columna. Si es menor al 20%, o si estamos entre el 20 y el 50%, pues cambian los parámetros, y si es mayor del 50%, se considera un elemento controlado por fuerza, lo cual quiere decir que se considera que no tiene capacidad de deformación inelástica, ¿no? Cuando tenemos una relación de carga mayor al 50%, de carga axial mayor al 50%, esta norma considera que no hay capacidad de deformación inelástica. Entonces, veamos, para cuando la carga es baja, menor al 20%, pues noten que estos parámetros son iguales como si fueran vigas, ¿no? O sea, prácticamente son iguales, entonces pues es como si fueran vigas. Bueno, cambian un poquito estos límites para revisar si la sección es compacta o no. Y luego cuando ya andamos entre el 20 y el 50%, pues ya se tienen que calcular de manera diferente. Aquí nos da una nota C, una nota D, que hay que revisar más abajo, por si alguien quiere echarle un ojo. Son ecuaciones muy sencillas en realidad, pero bueno, ahí nos cambia la forma en que vamos a revisar esa capacidad de deformación. Obviamente, entre más carga axial, menos capacidad de deformación tenemos. Comparemos este 4 teta y con este 1 teta y, o sea, vean que bajó a una cuarta parte, nada más por el hecho de haber aumentado la demanda de carga axial en la columna. Perdón, déjenme ver la hora. Ya estamos acabando. Bueno, viene para otros elementos estructurales, contraventeos. Hasta aquí abajo vienen los contraventeos restringidos al pandeo, que tienen pues, más capacidad de deformación. Y ya voy a cerrar con unos comentarios finales. Bueno, espero no haberlos aburrido, pero pues quisiera nada más terminar con esto. Yo sé que a muchos no les gusta el análisis no lineal, a otros sí nos gusta más, pero pues bueno, el análisis sísmico no lineal es una técnica muy poderosa para evaluar el comportamiento esperado de las estructuras. Permite eliminar pues, varias de las limitaciones que tienen los análisis convencionales. Este análisis es cada vez más usado y es obligatorio para algunas estructuras en la norma de sismo, por eso la existencia de este capítulo 17 en la norma de acero. Es importante entonces atender las especificaciones dadas por la norma de acero en este capítulo 17 para poder realizar apropiadamente el análisis sísmico no lineal que requiere la norma de sismo. Y bueno, obviamente hay mucho trabajo por hacer aún, ¿no? Como en el caso de las secciones pues, no comerciales, que ahí pues falta mucho por hacer, se va a seguir trabajando, sobre todo pues a lo mejor el siguiente paso será incluir los modelos de fibras ya en la normativa. Vamos a ver, ya yo creo que es buena solución. Y bueno, pues básicamente es eso lo que les quería comentar. Si alguien tiene pues alguna duda, pregunta, ahí por favor está mi correo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Tapia específicamente. Dentro de la filosofía que expuso durante su intervención de cimentación a contraviento en el orden descendente de fuerza, me quedó una duda sobre el concepto que a lo mejor espero pueda responder. Para los contravientos que son concéntricos, me queda claro que se traspasa directamente, más bien se apoya sobre la columna, y que en un supuesto coloquial, que se truene el contraviento, entonces el modelo estaría aplicando como marco rígido, donde ahora ya nada más es la viga y después la columna. Esa sería la primera parte. Y la segunda es para los contravientos excéntricos. Cuando comentó que existe una viga de enlace, esa sección donde se fluye el acero, si se le puede llamar de esa forma, en la suposición donde falle esa parte de enlace, la viga quedaría discontinua. Entonces, a mi entender, mi pregunta es,
qué impera, o más bien cómo podríamos entender el mecanismo de colapso en ese caso, tanto para el concéntrico como para el excéntrico. Qué buena intervención. Gracias por su pregunta. Mire, en la primera parte, cuando habla de los contravientos concéntricos, la evolución del daño en un contraviento concéntrico es esta. Primero hay pandeo global, sigue aplicando ciclos, y en el centro del contraviento se genera un pandeo local. Es como una lata de refresco, se abolla. Si sigue aplicando ciclos, el siguiente paso sería la fractura. Es decir, no que se rompió la sección, sino que ya hay una grieta en una de las paredes, y el último escenario sería completamente la fractura. Entonces, la norma y todos los criterios que se utilizan en la limitación de las distorsiones, en las relaciones ancho-grueso, van encaminadas a que nunca se fracture. Es muy grave porque usted, como dice, si está temblando y el contraviento se fractura, cambió de sistema estructural de un sistema de marcos con contravientos a un sistema de solo marcos. Todas las suposiciones que yo hice en mi proceso de diseño y de análisis cambiaron completamente. Entonces, un contraviento no se puede fracturar. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar que se rompa la sección? Pues que no se fracture. Y para que no se fracture, pues que no haya pandeo local. Es decir, que el contraviento puede tener pandeo global y se evita por todos los medios que haya pandeo local. Este pandeo local, solo por ampliar un poco más la explicación, depende del tipo de sección. La peor condición está dada para contravientos de 4 placas en sección rectangular, y es la que se utilizó para establecer los límites de distorsión, las relaciones ancho-grueso, de manera que no es la idea, no es opción que se rompa el contraviento. Y si se lleva esto que le acabo de explicar para la viga enlace, pues tampoco está la idea que la viga enlace tenga un daño de manera que prácticamente se caiga. Hay unas pruebas experimentales por ahí en escala real donde la hacen hasta que llega al último punto y la placa de la viga enlace se hace como chicle, se fractura hasta que se cae el pedazo, ¿no? No esperamos ese nivel de daño. Ese nivel de daño, si lo asocia a los niveles de desempeño, está más asociado a un nivel de prevención de colapso. Y si usted me sigue, pues en el peor escenario, ante el sismo de diseño, ante ese que viene en un periodo de retorno de 475 años o 250 años o más, a ese peor escenario tiene que quedar en seguridad de vida, donde el esquema de daño es mucho más moderado a los escenarios que usted me platica. Gracias por su pregunta. Buenas tardes. Para el doctor Guerrero, en el análisis sísmico no lineal, la obtención es finalmente una revisión para la curva de capacidad del inmueble. ¿Qué diferencia hay entre la curva de capacidad y una curva de desempeño? Sí, el análisis sísmico no lineal se ejecuta de manera estática y de manera dinámica. O sea, hay 2 análisis. El estático tiene unos fines y el dinámico tiene otros fines. El estático nos permite obtener esa curva de capacidad. Muchas veces, de acuerdo con la norma de sismo, es, por ejemplo, para obtener el factor de sobreresistencia o para verificar el factor Q que usamos, ¿no? Entre otros parámetros de interés. Pero en realidad obtenemos una curva de capacidad, que es una curva desplazamiento contra fuerza cortante. El análisis dinámico, por otro lado, lo que hacemos es simular movimientos en la base y vamos viendo la respuesta de la estructura ante esos movimientos en la base. Entonces, en realidad, para poder evaluar el desempeño del edificio, la norma nos pide hacer muchas simulaciones de movimientos en la base. Entonces, la curva de capacidad se obtiene para el análisis estático y la evaluación del desempeño se obtiene usando el análisis dinámico. Son 2 propósitos distintos. Y una vez que hacemos la evaluación del desempeño usando muchas simulaciones, bueno, ahí la norma nos dice cuántas, varios movimientos sísmicos, ya podemos obtener una curva de desempeño. Entonces, note que la curva de capacidad la obtenemos del análisis estático no lineal y la curva de desempeño la podríamos obtener del análisis dinámico no lineal. Digamos que tienen propósitos distintos. Ahora, actualmente no está en la norma, pero podríamos ir más allá, y una curva de desempeño actualmente
podríamos decir que es una distribución de probabilidades. Entonces hay que entrarle a las probabilidades, pero eso no está en la norma, o sea, no nos vamos a meter ahí, aunque esa información es útil para tomar decisiones, digamos, más adelante, ¿no? Usamos las probabilidades porque sabemos que hay mucha incertidumbre en el fenómeno sísmico, entonces ese enfoque nos permite tener, digamos, una información que no es precisa, pero que está basada en probabilidades para poder tomar decisiones más acertadas. Pero eso no viene en la norma, eso es, digamos, a lo que está evolucionando ya el diseño basado en desempeño. No sé si quedó poco claro. Gracias. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, quisiéramos agradecerles a Edgar Tapia y a Héctor Guerrero sus valiosas intervenciones. Y asimismo, como todos los que participaron en esta norma, su ardua intervención, y como ven, pues fue un comité bastante armónico donde todo el mundo trabajó, donde, créanme, hubo armonía y las discusiones fueron discusiones positivas, ¿no? Lo cual pues enorgullece a este comité, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor, gracias, Edgar, y tenemos un receso, nos otorgaron 5 minutos más los expositores. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya te vas? No, quedo 5 minutos. Hijo de tu madre. ¿Qué sigue?